Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos con el tema que nos toca ahora y es el tema migratorio, específicamente la situación migratoria en los Estados Unidos y cómo esto va a cambiar ahora que está entrando el gobierno de Joe Biden a los Estados Unidos. Como ustedes bien saben, la política que tenía o que manejaba Donald Trump era más bien un poco restrictiva y más bien protegía, al menos según sus palabras, a los Estados Unidos de ingresos ilegales a ese país. Se acordarán del muro en general. Sin embargo, el Partido Demócrata en general y Joe Biden ha hablado bastante de permitir el ingreso a las personas que más lo necesitan, ser un poco más laxo con los ingresos y en general tomar una posición un poco más tranquila respecto a las personas que tratan de ingresar a los Estados Unidos y para integrarlos a ese país. Recordemos pues que hay una migración masiva que está ocurriendo desde América Central hacia los Estados Unidos y son personas que dentro de todo están escapando de violencia, pobreza y persecución. Asimismo, es importante recalcar que los Estados Unidos son el país, o es el país, que más migración recibe del mundo. Para hablar justamente de este problema y además cómo afecta a la situación demográfica del país, se encuentra con nosotros el director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute, Ian Vázquez. Ian, gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, gracias. Bueno, vamos con una pregunta, digamos, entre diagnóstico y de previsión, y es ¿qué significa o qué tipo de cambio significa el ingreso de Joe Biden para la política migratoria de los Estados Unidos? La llegada de Biden a la presidencia significa un cambio significativo de lo que ha sido la política bajo el presidente Trump, que ha sido uno de los presidentes que más ha restringido la inmigración, y no solamente la inmigración ilegal, sino también la legal. Trump ha hecho más que casi cualquier presidente en reducir ese tipo de migración también. ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente Biden? El presidente Biden quiere liberalizar la migración hacia Estados Unidos mucho más, con la idea de que los inmigrantes suelen ser un factor positivo para Estados Unidos, no solamente económicamente, sino también a nivel cultural. Ya propuso una reforma bastante agresiva, pero desde mi criterio positiva, que es que él quisiera legalizar los indocumentados en Estados Unidos, que son 11 millones de personas, y ha propuesto una ley para hacer justamente eso. A la misma vez ha tomado ciertas medidas, como por ejemplo cesar la construcción del muro entre Estados Unidos y México, y otras medidas que facilitan que ciertos inmigrantes puedan quedarse en Estados Unidos. Esos cambios serían grandes. No creo que la propuesta de ley va a poder pasar o ser aprobado por el Senado. Por lo tanto, esto no va a funcionar si se trata de aprobar de esa manera, pero es una señal de lo que quiere hacer el presidente, y cuando fracase es muy posible, yo diría probable, que el presidente tomará acciones ejecutivas para poder empezar a legalizar a esos inmigrantes. Eso sería un cambio enorme con respecto a lo que ha sido la política de Estados Unidos bajo Trump. Y ojo que ese cambio en sí no se trata de cambiar el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos, sino los que ya están acá, su estatus legal. Habrían otras medidas que va a tomar Biden para hacer cambios respecto al flujo, pero esos van a tomar un poquito más tiempo. Ahora, justamente esa distinción entre los que ya se encuentran ahí y el flujo, ¿de qué manera, digamos, o sea, cuál es la dirección que quiere tomar Biden? ¿Quiere que haya más personas que ingresen claramente por la vía legal? ¿O porque claramente se ve un incentivo, si es que va a legalizar a los indocumentados, de que pues no importa de qué manera ingreses, al final en Estados Unidos vas a tener un lugar en el que puedas volverte ciudadano, ¿no? Estados Unidos tiene un grave problema con su política migratoria. No funciona. Y es precisamente por eso
que hay 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Hay una demanda enorme para que vengan a trabajar, a contribuir al país, una demanda, hay que decirlo, que existe por parte de los americanos, empresarios, familiares, ese tipo de cosas. Y existe todavía esa demanda que está causando esa gran ilegalidad. Y han habido muchas propuestas para reformar el sistema del todo, pero no han sobrevivido en el Congreso hasta ahora. Por lo tanto, lo que quiere hacer el presidente Biden es ir en la dirección de facilitar no solamente la legalidad y la ciudadanía de esos ilegales, sino también el flujo legal de los inmigrantes hacia Estados Unidos para que puedan, por ejemplo, trabajar o reunirse con sus parientes que ya están acá, o si están buscando asilo, para hacerlo de una manera mucho más razonable de lo que ha sido el caso bajo el presidente Trump, y facilitar todo tipo de llegada y acomodación con los inmigrantes que quieren venir a Estados Unidos. Por lo tanto, sería un cambio grande si es si logra Biden lo que quiere. Ahora, ¿hay prejuicios sobre la gente que inmigra a los Estados Unidos? O sea, técnicamente Estados Unidos es un país de migrantes, pues no, por lo menos históricamente. ¿Cómo afecta el choque cultural ahí a las personas? El tema de los prejuicios contra los inmigrantes, la idea de que esta última ola de migrantes de donde vienen no pueden formar o asimilarse bien a la cultura americana, que quizás son inmigrantes que son diferentes o distintos de las olas anteriores de los inmigrantes, no aprenden inglés, traen crimen, ese tipo de preocupación son pues preocupaciones que siempre han existido en Estados Unidos con respecto a cada grupo de inmigrantes que han llegado por cientos de años. O sea que eso en realidad no es diferente hoy día de lo que ha sido el caso en años anteriores, y tampoco la evidencia nos dice que los resultados son muy diferentes. Es decir, Estados Unidos se ha beneficiado enormemente de los inmigrantes en el pasado, y todo indica que lo mismo está ocurriendo con los inmigrantes de ahora. O sea que sí hay ciertos prejuicios, pero yo no diría que es muy diferente, y hay evidencia, según las encuestas que se han dado por la empresa Gallup, que ha estado haciendo encuestas desde el año 1965, respecto a cómo los americanos ven, de manera favorable o no, a los inmigrantes en Estados Unidos. Y por primera vez desde que han estado haciendo eso, los que favorecen están por encima de los que desfavorecen. Ha llegado a 35% de favorecer a la inmigración, que es un alto nivel para este tipo de encuesta. Por lo tanto, estamos viendo una reacción favorable hacia los inmigrantes, y creo que en parte eso es lo que está informando a la decisión política del presidente Biden. Claro. Ahora, hay un libro de Matthew Iglesias, me parece, que habla sobre, que busca que haya 1.000 millones de estadounidenses, y parte de aumentar la población en Estados Unidos, que además dice que liberaría las capacidades productivas. Habla justamente del beneficio que es tener inmigrantes, ya sea altamente capacitados y también no tan altamente capacitados. ¿De qué manera o qué muestra la evidencia sobre el impacto, digamos, es beneficioso, es negativo de que ingresen tantas personas a los Estados Unidos? Mira, Estados Unidos es un país que está manteniendo su nivel de población debido al ingreso de los inmigrantes. Si no fuera por los inmigrantes, sería un país que cada vez sería más chico, como sí está ocurriendo en otros países avanzados, como Italia, como Japón. Entonces, es necesario
obtener o dejar entrar muchos más inmigrantes. Y muchas veces se dice, bueno, si ese es el caso, solamente hay que dejar entrar a los más calificados, porque ellos pueden contribuir pues a nuevas innovaciones o productos, o pueden traer consigo hasta capital, más allá de capital humano. Así que el argumento para favorecer ese tipo de inmigrantes es básicamente claro, pero también hay un argumento para favorecer a los no calificados, a los menos calificados, digamos, porque lo que ocurre es que vienen los menos calificados para hacer trabajos como de jardinería o trabajar en restaurantes limpiando platos o limpieza, ese tipo de cosas, lo cual libera al resto del sector laboral para poder hacer otro tipo de trabajo. Por lo tanto, los inmigrantes que vienen de ese nivel complementan a la mano de obra que ya existe y a los talentos que ya existen en Estados Unidos. Lavan platos en la cocina y la gente que habla inglés en esos restaurantes pueden atender a los clientes porque ellos hablan inglés con los clientes mejor que los otros y van mejorando ese negocio para poder así emplear a cada vez más gente. Esa es la manera en que los inmigrantes no calificados también ayudan a que se crea riqueza en la economía estadounidense. Bueno, muchísimas gracias, Ian. Gracias por estas precisiones sobre el tema y claramente va a tener un impacto sustancial, además, en todos los países, probablemente este cambio de tendencia, sobre todo, y además la apreciación de los estadounidenses que ven más favorablemente a la migración. Muchísimas gracias por la entrevista, Ian. Muchas gracias. Bueno, nosotros con eso nos vamos a ir a una pausa y regresamos con las conclusiones. Estamos de vuelta en contexto con las conclusiones y como hemos visto en estos momentos, así sean trágicos, estamos aprovechados por un bono demográfico que va a llegar aproximadamente hasta el 2035, 2030 y que nos puede significar un gran crecimiento, sobre todo porque es el momento en el que los jóvenes de 20 a 30 años se encuentran produciendo más. Además, hay que tomar en consideración que si no se establecen políticas públicas adecuadas, no solo puede ser un peligro por no aprovechar este momento histórico en el que nos encontramos, sino también porque cuando haya el cambio de la pirámide poblacional, va a haber otros gastos que se van a tener que hacer. Entre ellos, el sistema de pensiones tiene que estar mejor estructurado de lo que está actualmente. Además, vimos la situación migratoria en los Estados Unidos, ahora que ha entrado el gobierno de Joe Biden, y cómo esto ha cambiado drásticamente. Hablamos justamente del beneficio que es la migración para los distintos países y de los planes que tiene Joe Biden para los indocumentados en estos momentos. Esto no solo va a significar que hay un cambio drástico respecto a lo que está ocurriendo con lo que ocurrió con Donald Trump, sino también un cambio bastante marcado para las personas que están huyendo en estos momentos desde América Central y llegando a los Estados Unidos. Con eso terminamos el programa de hoy. Nos vemos otro día. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales